Cuando somos niños, creemos que todo será eterno. La familia, la risa, la casa llena. Pero a veces el mundo da un giro inesperado. Bueno, mi infancia fue muy linda, siempre estuve rodeada de mis familiares, mis abuelos, mis primos, mi mamá. Fui una niña muy traviesa, la verdad me gustaba hacer muchas cosas, me gustaba experimentar mucho, yo todo lo que veía lo quería hacer. Mi nombre es Catherine Gómez, soy la mamá de Valerie. El día de hoy quiero contar un poco de lo que fue la infancia de mi hija y cómo fue ese proceso de crecimiento y desarrollo. Valerie nació el 3 de enero del 2008. Fue una niña que vino a llenar nuestras vidas y nuestros corazones de mucha ilusión, de mucha felicidad, no solo para nosotros como padres, sino también para sus abuelos y demás familiares. En ese momento de nacimiento de Valerie surgió algo inesperado. El parto fue un poco complicado. El tiempo de Valerie no coincidía con las semanas que se había dicho dentro de las ecografías, lo cual generó que ese parto fuera un parto de alto riesgo. A ella tuvieron que hacerle lavado peritoneal y otros procedimientos para poderla estabilizar. Sin embargo, y gracias a Dios, todo salió avante. Todo fue muy bien, estuvimos esos días en la clínica y posterior a su recuperación ya empezó esa etapa tan linda que fue tenerla en mis brazos, de poder consentirla, de poder darle todo el amor, el afecto y el cariño. Mi nombre es María Magdalena Hurtado, soy la abuelita de Valerie. Cuando nació Valerie, nació bajita de peso, era una niña prematura. Y el médico que la vio, él era el que se iba a hacer cargo de ella en el tiempo que ella creciera. Y él pues nos decía que ella iba a ser una niña muy pequeña. Entonces yo me di en la tarea de darle muy buena alimentación de verduras, de frutas, de leches, y ella empezó a coger peso y a volverse gordita y bonita. Y entonces el médico ya la sacaba a la sala de pediatría y le mostraba a las demás personas de que había constancia de nosotros como abuela y madre y padres, de que se podía lograr las metas que uno quería con la alimentación de ella, y ella era un ejemplo para todas las personas que estaban criando niños de muy bajo peso. Y tengo que contarles que ella era pequeñita, era una niña muy inteligente, le gustaba mucho el baile, el dibujo, todo lo artístico. Mi nombre es Jorge Gómez, el abuelo de Valerie. Les voy a contar una situación que tuvimos cuando ella tenía como un año de nacida. La mamá se enfermó, duró como tres meses hospitalizada, y realmente a mí me tocó todas las noches estar pendiente de ella, de darle su tetero, de cuidarla. Realmente ha tenido sus cosas por ejemplo, ella no puede dormir si no tiene el televisor prendido o la luz prendida. Fuera de eso es muy inquieta. En ese entonces era muy traviesa. Mi nombre es Kevin Avendaño, soy el hermano de Valerie, Daniela Avendaño Gómez. Ella cuando chiquita pues era una persona muy consentida, era terrible porque pues molestaba mucho, hacía caso cuando se le ordenada, siempre ha sido una persona muy ordenada, muy dedicada con sus cosas. Dentro de las cosas que a Valerie más le gustaba hacer era ver televisión, y su película favorita era Monster Inc., la cual repitió durante muchas veces. Incluso buscaba la forma de actuar como su personaje favorito, que era Boo. Una vez de hecho me caí en la cama porque pues veía muchos dibujos animados, entonces yo me creía como esos personajes y pues me caí en la cama. También me gustaba mucho cantar. De hecho es algo que aún
sigo haciendo. Mis hermanos y yo fuimos criados en el barrio La Victoria por un hogar constituido como era mi padre y mi madre. Mi padre se llama Manuel Alfredo Hurtado y mi madre Ana Beatriz Hurtado Celi. Y ellos nos enseñaron desde pequeños a llevar una tradición, el 24 de diciembre, el 31 y el 6 de Reyes. Nosotros nos reunimos esos días que son especiales para nuestra familia. Nos reunimos, compartimos comida, baile, risas, participamos todos y nos sentimos muy felices. Una de las cosas que más le gustaba a Valeria dentro de estas fechas era hacer el pesebre. Lo hacíamos junta y a veces nos encontrábamos con otros familiares, algunos primos, y con ellos podíamos disfrutar de esta época navideña. Una de las cosas que yo más esperaba en el año era la Navidad. Siempre me ha gustado Navidad, a pesar de que ya esté grande. Me gustaba mucho recibir los regalos porque sentía que en algún momento sí iban a significar mucho para mí. También nos reuníamos en la casa de mi bisabuelo, aún lo seguimos haciendo a pesar de que mi bisabuela falleció. Esa tradición siempre va a existir y ojalá perdure por muchos años más. Con el tiempo pues fui entendiendo que las cosas no duran para siempre y pues que todo tiene su final. Cuando mi papá se fue de la casa, digo que fue una de las situaciones que más me marcó en la vida. A pesar de que yo estaba muy pequeña, tenía 6, 5 años, yo no entendía nada. Yo solamente pues pensaba que mis papás eran muy felices, era un matrimonio muy unido. Con mi hermano y yo pues siempre hemos sido muy unidos y pues siento que esa situación me alejó mucho de mis familiares. Yo considero que como todo proceso de divorcio crea consecuencias y afecta de una u otra manera a los hijos. Emocionalmente Valerie se vio un poco afectada por la decisión que se tomó en su momento. Fue una niña que lo expresó de la manera un poquito más compleja, fue llorar, fue refugiarse en su habitación, fue de pronto no tener más contacto con otras personas. Sin embargo, tratamos de manejarlo obviamente con asesoría médica, psicólogos, para que pudieran darle un mejor manejo a ese proceso de separación. Los cambios que yo vi en Valerie cuando mis papás se separaron fue que se puso mucho más distante, se puso mucho más, un poco agresiva en cuanto al tono de la voz, lloraba mucho, estuvo muy sentimental por muchas cosas, en algunos eventos familiares, cuando había alguna fecha importante pues obviamente le dio muy duro. Yo siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mis abuelos, que siempre me estuvieron apoyando mucho. Y de verdad les agradezco porque yo siempre encuentro en ellos fuerza y valentía, porque entre todos nos apoyamos mucho referente a esta situación. Valerie fue muy feliz porque sus padres estaban unidos y se querían y se apreciaban muchísimo. Tenían su hogar constituido y ellos amaban a sus hijos. Nosotros, cuando se fue el papá de Valerie, que fue una persona muy responsable, nosotros estuvimos al tanto de ellos, ayudamos a su educación, a su crecimiento. Me di cuenta que hay personas que no tienen que ser un papá para poder ocupar ese lugar. En ese caso fue mi tío, quien fue una de las personas más importantes en mi vida. Él siempre estuvo para mí. Compartimos muchas cosas porque yo sentía como ese cariño de padre. Otro suceso que con el tiempo marcó quizás su vida y que le afectó bastante fue la pérdida de su tío. Mi hermano falleció y era la persona que en su momento llegó a cumplir ese papel, llamémoslo como un papá, una figura de papá. Estaba pendiente al 100% de ella,
compartían juegos, compartían salidas, paseos. La unión entre ellos era muy fuerte y ese lazo fue tan grande que la partida de él la marcó bastante. A Valerie le causó mucho dolor la pérdida de su tío, quien siempre la amó realmente, siempre estuvo pendiente de sus sobrinos, fue una persona muy constante, hizo las partes del padre ausente, él fue quien vino a representarlo prácticamente, pero desgraciadamente en el 2021 él falleció. Mi hijo que se hizo más como si fuera el padre de ellos, con Kevin y Valerie, él les colaboraba mucho, para ellos fue un padre muy esencial. Él cuando falleció, la verdad, fue un momento muy difícil para mí y mi familia porque fue algo que no nos esperábamos. A pesar de que yo ya estaba un poco más grande y ya pues entendía que las personas se podían ir, no me lo esperaba. A pesar de las pruebas tan difíciles que a veces la vida coloca en nuestros caminos y que en especial mi hija ha tenido que vivir momentos un poco difíciles, esto le ha enseñado a ser una niña muy madura, una niña muy puesta sobre la tierra, considerando siempre que la vida hay que mirarla de la mejor manera, proyectarse hacia el futuro, enfocarse en su crecimiento personal, en su crecimiento como mujer, como persona, como profesional y que nunca deje de cumplir sus sueños. Dentro de todo siempre he sido una persona muy cariñosa, muy amorosa, que le gusta estar pues pendiente de las personas, de su entorno familiar, de su entorno pues universitario en este momento. Siempre ha sido una persona que le gusta que estén pendientes de ella. Ella pues es una persona un poco distante, sin embargo sabe que en cualquier momento o situación pues puede contar con cualquiera de nosotros, de los miembros de su familia, y listo, pues eso es Valerie, o fue Valerie en su momento. Hoy no soy la misma niña de antes, que lloraba en silencio. Hoy soy una mujer valiente y fuerte, que encontró luz en medio de la oscuridad. Soy una persona que lleva cicatrices que faltan por sanar, pero también llevo historias y recuerdos hermosos en mi vida, sobre todo el amor de mi familia, que nunca me dejó sola, gracias a las personas que se quedaron y los que me sostuvieron hasta el final, los que me enseñaron a ser fuerte. Hoy no hablo de esto con tristeza, sino parte de mi crecimiento, y toda esta situación me hizo ser quien soy hoy en día. Esta es mi historia, no elegí cada parte, pero sí elegí cómo seguir adelante.